Buen día a todos las personas que están viendo el simposio de historia de la matemática de la UPEL Maracay, este 2018. Antes que nada, agradezco la invitación de los organizadores para hacer esta breve exposición sobre un tema interesante de matemática e historia de la matemática. Yo creo que hay que ver las dos combinadas. Creo que es la manera correcta de poder entender la matemática, no solamente los conceptos, sino la evolución de los mismos. Y eso creo que tiene una influencia, un impacto muy positivo en nuestra manera de enseñar la misma. Entonces vamos con el tema de los cazafantasmas de Leibniz a Robinson. Vamos a tener dos objetivos en la charla. El primer objetivo es presentar una visión panorámica de la formalización del cálculo. El tema de la charla es el concepto de infinitesimal, pero el mismo no se puede ver de manera aislada. Hay que presentarlo en contraposición con lo que ocurrió en el cálculo, en el análisis matemático en el siglo XIX, que es lo que se conoce como la formalización o la aritmetización del análisis matemático. Entonces vamos a tratar de ir desde el origen del cálculo diferencial hasta la aparición de la teoría de análisis no estándar creada por Abraham Robinson, con la cual se formalizó el uso de las cantidades infinitesimales en matemática. Después, la segunda cuestión, estamos en un simposio de historia de las matemáticas. Yo felicito a la gente de la UPEL Maracay por la iniciativa. Creo que la parte de historia es una parte central en la formación de nuestros profesores y creo que parte de mi trabajo aquí es motivar pues en el profesor la búsqueda de información sobre la historia de las matemáticas, entender que esa información es útil no solamente para motivar a los alumnos o introducir algún tema, sino incluso para reflexionar sobre la dificultad de los tópicos matemáticos. Eso lo vemos mucho en la evolución de las ideas. Algunas de ellas serán presentadas en nuestra charla y creo que, como les digo, eso es una de las bases de la formación del profesor de matemática, del matemático o del curioso de la matemática, su historia. Entonces esos son los dos objetivos que tenemos y vamos a usar de alguna manera este concepto de infinitesimal como un pivote pues en la logro de estos objetivos que nos hemos planteado. El origen del cálculo se puede remontar a la matemática griega. El trabajo de Arquímedes en el cálculo del volumen de una esfera o en el cálculo de la cuadratura de la parábola o el área bajo la parábola, como diríamos actualmente, tienen sin duda la génesis, las ideas centrales de lo que conocemos como cálculo integral, y incluso el trabajo de Apolonio en las cónicas. Él describió un método para calcular las tangentes que recuerda de alguna forma el trabajo con la idea de derivada, que es la otra idea central del cálculo diferencial e integral, derivadas e integrales. Entonces, la aparición del cálculo es una cuestión bastante vieja. Usualmente vemos una línea de tiempo que comienza en Grecia, después llega Descartes y a Fermat con la geometría analítica, y luego ya aparecen Newton y Leibniz y compañía, y vemos esa visión, pero ya sabemos que la cuestión no es tan lineal ni está centrada solamente en Europa. Hay indicios serios de que los matemáticos en la India tenían conceptos relacionados con el cálculo infinitesimal, pero bueno, contamos una historia que es la que nosotros aprendimos en algún momento en la escuela o leyendo cosas de cálculo. Entonces, los infinitesimales, de hecho uno los puede ver en el método de Cavalieri,
Yo no voy a exponer el método de Cavalieri, pero invito a la gente que lo busque. Seguro que la gente que ha enseñado cálculo lo conoce. Cavalieri hace una manera muy bonita, muy hermosa, muy geométrica de calcular volúmenes a partir de un principio de proporcionalidad y ahí aparecen las ideas de cantidades muy pequeñas, de rebanar las cosas, de tomar partes indivisibles de figuras, que podemos verla como una génesis o un primer intento de abordar el tema de los infinitesimales. Por supuesto, es difícil en matemática decir algo comenzó ahí, pero vamos a tomar a Cavalieri como una referencia, pero podríamos ir inclusive para atrás y pensar que Arquímedes ya tiene en el cálculo del volumen de la esfera una idea similar a la de Cavalieri, aunque Arquímedes era una persona muy cuidadosa en el manejo del infinito y trataba de evitarlo, de sumar cosas, infinitas cosas o de pensar en estas cosas, porque los griegos tenían cierto prurito ante el infinito. Y comenzamos con Cavalieri y claro, es con Leibniz y Newton que estos infinitesimales aparecen en la escena con presencia propia y son la herramienta básica para construir los conceptos del cálculo diferencial e integral en esa primera etapa. Primera etapa que no es rigurosa, aunque Newton escribe las cosas muy a lo Euclides, pero hay ideas que tardaron mucho tiempo en llegarse a formalizar, pero sin embargo los matemáticos las usaban, los físicos las aplicaban, ese concepto que tenemos como académico de estructura, de euclidiano, es una cosa que las matemáticas nos las presentan de esa forma, pero las cuestiones no ocurren de esa manera y muchas veces los matemáticos aplican ideas sin tener y desarrollan teorías y teoremas sin tener una base, un fundamento sólido. Ahora, ¿qué es un infinitesimal? Bueno, ponemos una primera definición, esto es una parte intuitiva de nuestra presentación. Un infinitesimal va a ser una cantidad h que va a ser mayor que 0, pero es menor que cualquier real p que yo tome, p de positivo, podemos pensar. O sea, el h no es 0, esta cantidad es infinitesimales, pero es a la vez más chiquito que cualquier número real, vamos a llamarlo estándar, que sea positivo. ¿Para qué sirven estos infinitesimales? ¿Por qué aparecen? Bueno, Newton pensaba que la derivada era una especie de proceso cinemático. Newton tenía una idea muy basada en la física, que las cosas se iban aproximando mediante un proceso a un cierto valor. De hecho, si uno lee la definición de Newton del concepto de límite, es una definición que es muy interesante leerla, porque claro, tenemos todo un discurso de que Cauchy y Bolzano crean el concepto formal, pero estos matemáticos tenían una idea bastante clara y en el caso de Newton era una idea muy dinámica. Ellos querían calcular, por ejemplo, la derivada. ¿Qué es la derivada? Pero aquí tenemos un ejemplo. La derivada es un cociente o el límite de un cociente, pero no lo vamos a ver como un límite. Sencillamente Newton pensaba que si yo quiero calcular la derivada de x cuadrado, yo lo que hago es incrementar la función una cierta cantidad h, ese h es uno de estos infinitesimales, le resto el valor en el punto sin variar y lo divido entre h, veo como la razón de cambio de la función. Si uno hace el álgebra, y ustedes seguro que la han hecho, porque esto es un ejemplo típico cuando uno estudia derivada, uno va a darse cuenta que al final uno llega a 2x más h. Y uno siempre les advierte a los estudiantes que este h que uno está dividiendo acá no es 0. Pero sin embargo, aquí, en el paso siguiente, uno dice, bueno, 2x más h, si esta cantidad h es una de estas cosas que estamos pensando infinitesimales, se desprecia en relación al número, que es un número real estándar, 2x, y bueno, decimos que sencillamente que la derivada es 2x. Fíjense que aquí no hay ningún proceso de límite, sencillamente se efectúa un cálculo algebraico, un poco como hizo Fermat para calcular la derivada de estas funciones y se deduce
que el resultado de la operación, de la derivada, es 2x. Bueno, aquí viene ya la primera crítica, que es una frase muy conocida. A mí me gusta mucho la frase, es una frase del obispo Berkeley. La frase es que son estas fluxiones, las velocidades de incrementos evanescentes, no son ni cantidades finitas, ni cantidades infinitesimales, ni tampoco nada. No podríamos denominarlas los fantasmas de cantidades difuntas. Bueno, claro, porque fíjense que en esta cosa que yo hice aquí yo digo, bueno, el h no es cero, pero de repente aquí digo, bueno, no me gusta el h que esté aquí, y yo digo que yo quiero quedarme con... Y entonces yo de alguna manera desaparezco el h, o sea, lo trabajo de una manera en una parte, lo trabajo de otra manera en otra. Entonces Berkeley escribió un libro muy importante para, yo no diría para la matemática y sus aplicaciones o algo así, sino para los fundamentos de las matemáticas. Él lo llamó el analista, donde él hacía una crítica sobre este uso de los infinitesimales. También Newton alertó sobre estos infinitesimales. A él no le gustaba que los infinitesimales violan la propiedad que llamamos arquimediana de los números reales. ¿Qué dice esa propiedad? Que si yo tomo un número real epsilon mayor que 0 y cualquier m, no importa si este m es grande y el epsilon como siempre lo pensamos como algo muy pequeño, entonces siempre yo voy a poder conseguir un natural tal que n por el epsilon excede al m que yo tenía. No importa si este m es grandísimo. Entonces yo puedo sumar epsilon con él mismo una cantidad suficiente de veces y pasamos al m de acá. Entonces, claro, con los infinitesimales eso no va a ocurrir. Veamos por qué. Entonces, si yo tomo un infinitesimal, si existiera un n perteneciente a los naturales, tal que n por h excede, por ejemplo, a 1, yo tomo m igual a 1, entonces, bueno, una cuestión aritmética, h es mayor que 1 sobre n, ese 1 sobre n, sin duda es un número positivo y violaríamos la definición de que los infinitesimales eran más pequeños que cualquier número positivo que yo tomaba. Entonces, eso no puede ocurrir para los infinitesimales. Esto no le gustó a Newton. En la propiedad arquimediana es una propiedad importante, sobre todo para los principios de límite. De hecho, Arquímedes la usa en su cuadratura de la parábola de manera magistral para obtener su resultado. Y bueno, estos infinitesimales que sirven para unas cosas no la cumplen. Por otro lado, podemos ver por un argumento similar que si yo tengo uno de estos infinitesimales h, su inverso, 1 sobre h, es una cosa que es más grande que cualquier número, como uno debería pensar que debería pasar. ¿Por qué? Bueno, sencillamente 1 sobre h, si fuese menor que un k, habría un número que lo excede. Entonces, bueno, haciendo de nuevo la aritmética, yo vería que el h es mayor que 1 sobre k, lo cual sabemos que eso no puede ocurrir. Entonces, estos infinitesimales son más pequeños que cualquier cosa y si yo tomo el recíproco, el inverso de ello, excedemos cualquier número real, por grande que este sea. Vamos ahora con uno de los grandes matemáticos del inicio del cálculo, uno de los cofundadores, Leibniz. Leibniz es una persona que se destaca en muchas áreas, no solamente en la matemática. Fue filósofo, fue embajador, diplomático, fue matemático, fungía como una especie de personaje en las cortes europeas de la época y fue tremendamente importante en el desarrollo de la matemática europea. Leibniz denotaba la derivada de esta manera: dy sobre dx. Newton usaba una notación que los físicos todavía usan mucho, que es ponerle la derivada a la fluxión, a la derivada, un punto encima para indicar la misma. Pero Leibniz, esta notación de Leibniz de y de x es importante porque aquí ya aparece la idea de que estas dos cosas es un cociente de dos cantidades
infinitesimales de hecho para él. Aquí nuestros profesores cuando vimos cálculo nos advertían, no, esto no son